Quisiera meditar y que usted conmigo pudiéramos responder la pregunta: ¿hacia dónde va corriendo esta historia? ¿Hacia dónde va corriendo esta historia? Responder esta pregunta no es tan sencillo como podría parecer, porque puede ser contestada correctamente desde la perspectiva que se pueda mirar. Algunos pudieran decir que la historia corre hacia el derrocamiento del pecado y el triunfo de la justicia. Y desde esa perspectiva, digamos, de la lucha entre el pecado y la justicia, esta respuesta puede ser verdadera y se puede amparar en 2 de Pedro 3:13, que dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Usted ve un fin allí. Se puede decir, ¿hacia dónde corre la historia? Bueno, a que el mal sea suprimido y la justicia vindicada. Otros afirmarían que la historia corre hacia la glorificación de Dios sobre todas las cosas. Y también estarían, obviamente, en lo cierto desde ese punto general, pues declara Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Sin embargo, aunque estas respuestas son correctas, en mi entendimiento, hermanos, no son todavía completas. Todas ellas forman parte de un principio aún más unificador y profundo. No que lo que acabo de decir no sea parte o sea el fin, sino que hacen parte, en mi entendimiento, de un principio unificador más profundo, que no se centra en un valor como la justicia. Eso es un valor. Queremos el triunfo de la justicia. Este principio del que le hablo no se centra en un valor, ni en una condición moral, ni siquiera en un concepto abstracto, sino en una persona. Cuando observamos la historia como un todo, el hilo que une cada acontecimiento, cada personaje, cada avance y aún cada tragedia, debemos reconocer una verdad central: la supremacía absoluta de Jesucristo y de su obra de salvación. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Colosenses 1:15-18, que leímos públicamente, al afirmar que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito primero de todo lo que ha sido creado, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo o las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, señoríos, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y aquí está la cláusula: para que en todo tenga la preeminencia. Cristo no es presentado en este texto como un elemento dentro de la historia. De hecho, es presentado como su centro, su sostén y su finalidad. Textos como estos reflejan una verdad que enfoca con precisión hacia dónde se mueve el gran caudal de la historia y dónde finalmente desembocará. Si miramos hacia la eternidad pasada, hacia el tiempo presente o hacia el futuro consumado, en todos sus puntos encontraríamos al mismo Cristo soberano. La eternidad pasada se trata de Cristo. La historia presente se trata de Él.
y la eternidad futura se tratará de Jesucristo. Todo plan concebido por Dios Padre tiene a su Hijo como centro. Cada evento, cada providencia, cada día que pasa, cada etapa del desarrollo humano ha sido ordenada por medio de Él y para Él. Mi propósito entonces en este sermón es mostrar esta verdad desde tres grandes cuadros que la Escritura nos presenta. El primero, el cuadro más general del propósito de Dios. Segundo, la recta final de la historia revelada en Apocalipsis. Y tercero, la misma esencia del plan eterno de Dios que nos presentan algunos textos más singulares. En primera medida, consideremos el cuadro más general del propósito de Dios. No olvide que queremos responder la pregunta: ¿hacia dónde se está dirigiendo o hacia dónde está corriendo esta historia? Cuando solemos citar Romanos 11 para afirmar que la gloria de Dios es el fin último de todas las cosas, con frecuencia lo hacemos de manera resumida, sin detenernos en el contexto que da forma y contenido a esta afirmación. Piense lo siguiente: hay palabras que pueden decir mucho y la misma palabra, si no se especifica, no dice nada. Si yo le digo a usted, Carlos V estuvo lleno de gloria, piénselo. Esa misma palabra dice mucho y no dice nada específico. Porque estoy seguro que usted pensó una cosa y usted otra, y usted otra, y usted otra. ¿Qué pensó cuando le dije estaba lleno de gloria? Te dice, ¿era poderoso? Bueno. ¿Era rico? Sí. ¿Tenía buenos ejércitos? ¿Me hago entender? Esa misma palabra, que puede comunicar mucho, si no se le entiende en su contexto, entonces no dice nada. Ahora bien, si yo digo que en los avances militares de aquella época Carlos V era glorioso, usted dice, ya más o menos entiendo. Tenía un gran ejército, o era valiente, o conquistó muchas cosas, etcétera, etcétera. Hermanos, ese texto que nosotros solemos citar permanentemente, que es completamente cierto, cuando hablamos que para Él sea la gloria, que el Señor es glorioso, que el fin de todas las cosas es su gloria. Eso dice mucho, pero si usted no entiende el contexto, es una palabra abstracta. Es decir, no lo lleva usted a pensar en algo concreto. Ahora bien, lo que estoy diciendo es que cuando citamos Romanos 11 y decimos que todas las cosas han sido hechas para la gloria de Dios, lo hacemos de manera tan resumida que a veces le falta contenido a lo que queremos decir. Ahora, para eso, nuestro contexto es crucial, porque nos ayuda a entender en qué sentido el apóstol dijo, a Él sea la gloria, o en qué sentido lo dijo, diciendo qué, hablando qué, centrándose en qué. Cuando el apóstol declara, todo es por Él y para Él y por Él, y nos muestra también que la gloria de Dios es el fin último, no nos está elaborando una frase abstracta, sino una realidad histórica y redentora. Si volvemos al contexto inmediato de Romanos, tiene ese argumento e inicia más o menos desde Romanos 9 y culmina en Romanos 11. Son entonces unos capítulos que están hablando de un tema específico. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo está revelando un gran misterio del plan de Dios. Y este misterio que está revelando es más o menos así.
la incredulidad general de Israel o del pueblo de Israel, y a través de ella la inclusión de los gentiles en los propósitos salvadores de Dios. Ese es el argumento de Romanos 9 al 11. Esta, según Pablo, o esta realidad de que Israel fue incrédulo en general, ¿no? Porque siempre hubo un remanente. Israel en general como pueblo fue incrédulo, y debido a su incredulidad, el Señor los desechó y fueron incluidos los gentiles, es decir, los que no son judíos, en los propósitos salvadores de Dios. Esta no fue una improvisación, sino una pedagogía soberana de Dios que gobierna todas las cosas. Note, Dios se reveló primero a un hombre, luego a la familia que surgió de ese hombre, después al pueblo que surgió de esa familia y obró en y por medio de ese pueblo. Sin embargo, tras la apostasía general de Israel, Dios llevó adelante su propósito universal, incluyendo a muchos gentiles en Cristo para salvación. La pregunta que luego hace Pablo, estoy resumiendo el contexto, la pregunta que inmediatamente hace Pablo es, ¿qué ocurrirá entonces con Israel? La respuesta de Pablo es clara. El Dios soberano que sujetó a judíos y gentiles bajo desobediencia, seguirá obrando en misericordia conforme a su beneplácito, hasta que todo su pueblo, compuesto tanto de judíos como de gentiles, sea reunido en Cristo. El desarrollo histórico del plan redentor de Dios puede resumirse así: un plan eterno, una caída estrepitosa, la salvación de uno, la apostasía de ellos, la salvación de otros, y finalmente un solo pueblo redimido, unido no por etnia ni por mérito, sino en Jesucristo. En este punto, entiendo, metafóricamente, el apóstol Pablo suelta su pluma y levanta sus manos al cielo, irrumpiendo en una de las doxologías más majestuosas de toda la Escritura. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán inescrutables son sus caminos e insondables sus juicios! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo hice para que usted entendiera de dónde surge esta expresión, esta doxología. Ahora, cuando decimos las cosas están siendo dirigidas para la gloria de Dios, claro. Y usted me cita Romanos 11, perfecto. Exactamente en este texto, ¿cuál es el asunto concreto que está siendo llevado a cabo para que Dios se presente como glorioso, para que todas las cosas, se pueda decir, están siendo dirigidas para su gloria? Evidentemente, hermanos, este es un texto con un tinte redentor. Y aunque este texto no menciona explícitamente a una persona particular de la Trinidad, porque nos habla de Dios y de Señor, su contexto es eminentemente soteriológico. Es decir, el contexto donde aparece esta afirmación tiene que ver exactamente con el plan salvador de Dios, y eso marca la pauta interpretativa. Porque cuando Pablo dice que todo fue creado por Él y para Él,
está contemplando la historia, pero no cualquier historia, la historia de la salvación. Por lo tanto, Dios es glorificado en Romanos 11, no solamente como Dios soberano, sino como el Dios que salva por gracia. Y allí, inevitablemente, desde el marco más amplio de Romanos 11, comienza a vislumbrarse, como cuando sale el sol en el amanecer, se empieza a vislumbrar el gran personaje que lleva a cabo los propósitos eternos de Dios, Jesucristo. Aquel en quien, por medio de quien, esa gloria divina se manifiesta en la historia. Entonces lo quiero traer desde la realidad más grande hasta las más específicas. ¿Hacia dónde está corriendo esta historia? Ciertamente a la glorificación de Dios, pero ¿cómo? A la glorificación de Dios como Salvador en el único en que el Señor desarrolla su plan redentor. Vamos tomándolo desde la parte más grande. Ahora bien, habiendo visto que en un pasaje como así es concreto, tiene un contexto concreto en el que el Señor es alabado, se le da la gloria, porque todo fue creado por Él y para Él, donde se empieza a vislumbrar a Cristo, porque inevitablemente este texto tiene un contexto soteriológico. Quiero mostrar y ir cerrando el panorama, hablando de la recta final de la historia revelada en Apocalipsis. ¿Hacia dónde va corriendo esta historia? Pues ahora notemos que Apocalipsis, sobre todo en sus capítulos 4 y 5, nos van a relatar la recta final de la historia. Hermanos, a menos de que estemos desubicados, nosotros entendemos que nuestra historia no es cíclica. Es decir, no es un sinnúmero de acontecimientos que son como un círculo, ¿no? Pasa una cosa y luego vuelve y pasa y así sucesivamente. Entendemos que nuestra historia progresa. Tuvo un inicio y va a tener un final. Ahora bien, entendemos que en algunos textos, no todos, en algunos textos de Apocalipsis se nos va a relatar la recta final de la historia, es decir, cuando la historia esté a punto de acabarse, o al menos esta historia, la historia presente. Es bien sabido, hermanos, que el libro de Apocalipsis presenta dificultades interpretativas. Es abundante en símbolos, figuras, imágenes que pueden confundir al lector. Sin embargo, basta con reconocer una verdad fundamental. Apocalipsis es uno de los libros más profundamente cristológicos de toda la Escritura. Lo dice desde Apocalipsis 1. ¿De qué se va a tratar? La revelación de Jesucristo. Ya. Es decir, el Apocalipsis de Jesucristo, porque Apocalipsis, si se hubiera traducido, es revelación. Es decir, este libro se trata de revelarles a Jesucristo, punto. Eso es. Si usted quiere ir a Apocalipsis para ver cómo se llama el anticristo, guerras, cosas espectaculares, se equivocó del libro, amigo. Julio Verne es lo suyo. Quiere aprender de Cristo, Apocalipsis es lo suyo. Esto no está dado para alimentar el morbo, ni la suposición, ni nada de esas cosas. Usted no va a encontrar cosas que le alimenten el morbo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a través de figuras, imágenes. Todo conocedor de Apocalipsis sabe que después de que Cristo mismo revela a Juan el mensaje a las 7 iglesias, inmediatamente el apóstol es introducido en una visión celestial, Apocalipsis 4. Ya reveló las cartas, ¿verdad? Hasta Apocalipsis 3.
¿Cómo empieza Apocalipsis 4? Con una visión. Así que primero el Señor le da cartas a Juan para escribir a iglesias locales y luego le muestra una visión. ¿Una visión de qué? Del cielo, del trono de Dios. Y le muestra en visión la adoración que se le rinde como creador y sustentador de todo. Apocalipsis 4:11. Es un resumen. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Hermano, ¿es un texto que habla de la historia? Por supuesto, porque todas las cosas por su voluntad existen y son creadas. Apocalipsis 4, una visión espiritual de Juan, viendo en espíritu, una visión, la visión celestial de cómo Dios es adorado, reconocido como el creador y sustentador de todas las cosas. Pero algo pasa cuando empieza el capítulo 5, la escena cambia de forma dramática. Y es que se le muestra a Juan que el Señor tiene un rollo, todo es simbólico, ¿me hago entender? Tiene un rollo, un pergamino enrollado en su mano. Este pergamino está escrito no solo por dentro, sino que se alcanza a notar que está escrito también por fuera y está sellado con 7 sellos. Si alguno no entiende el asunto, antes las cartas en esa época se sellaban con parafina, ¿verdad? Con cera. Se calentaba la cera, se vertía sobre la juntura del papel, ¿verdad? Se ponía acá, se ponía la parafina o la cera, se secaba y la única manera de poder abrir su contenido era rompiendo el sello. Pero este rollo, este pergamino, tenía 7 sellos. 7, es decir, perfecto. Es decir, estaba bien sellado. Ese rollo representa el despliegue mismo de la historia. Es decir, todo lo que Dios planea llevar a cabo. Y está tan escrito, o más bien, ¿por qué está escrito? Porque es tan cierto lo que va a pasar. Es tan cierto lo que va a acontecer, que es como seguir línea a línea el pergamino. ¿Me hago entender? Ese rollo representa la historia conforme al decreto soberano de Dios que se va a llevar a cabo sí o sí, letra a letra, punto por punto. Sin embargo, ni en el cielo ni en la tierra se halló alguien digno de abrir ese pergamino. Juan empezó a llorar, dice la Biblia, porque si el rollo no se abre, la historia no puede avanzar. Entonces escucha una palabra consoladora, Apocalipsis 5:5. No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En palabras más claras, este rollo contiene todas las cosas que han de acontecer entre la cruz de Cristo y la segunda venida de Cristo. Hermanos, estamos hablando de que ese rollo contiene la historia misma que ha transcurrido, transcurre y transcurrirá, y que nadie en el cielo o en la tierra es capaz de llevar a cabo la historia línea por línea, renglón por renglón, con precisión, sino solo Jesucristo. En Apocalipsis 5 hay un dato específico, que no solo se habla que Jesucristo es digno, el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Al menos en 4 ocasiones
se le alaba como el Cordero inmolado, único digno y con poder de dar paso a la historia. El hecho que en 4 ocasiones, en el contexto de esta visión de que quién es digno de desarrollar la historia con precisión, que sea Cristo y que se le llame Cordero inmolado, nos está diciendo que la historia que ha acontecido no es cualquier historia. Es la historia redentora. Quiere decir, hermanos, que este rollo no tiene cualquier tipo de historia. Este rollo que solo Cristo puede abrir es el libro de todas las cosas que transcurrirán entre la cruz y la segunda venida, pero tiene un tinte específico. No es cualquier historia. No solo es la historia que tiene a Dios como Dios de la creación. Es aquella historia que también entronizó a Cristo, como dice el versículo 12, el Cordero. ¿Cómo? Es la historia que también entronizó a Cristo como el Cordero, que fue inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono, esto es Dios Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, si Cristo fuera a ser alabado solo como Señor de la historia, se hubiera bien dicho al que está sentado en el trono y a Jesucristo. Pero como dice el texto, ¿y al qué? Y al Cordero. Lo que nos quiere decir, hermano, que la alabanza que se le rinde al Señor en el cielo, como único digno de abrir el rollo y desatar todos sus sellos, es la gloria que se le da como Cordero inmolado. En otras palabras, la historia de la que estamos hablando, la recta final de la historia, como toda la historia hacia atrás, pero sobre todo haciendo un acercamiento a la recta final, no es otra que la historia redentora. Eso quiere decir, hermanos y amigos, que en la actualidad no hay otra historia ocurriendo. No hay otra historia aconteciendo. Es la única y la misma historia, la de Cristo como Redentor, siendo entronizado por su creación. Desde que el Cordero tomó ese rollo, metafóricamente, quebró sus sellos, le ha venido dando paso a la historia, línea por línea, renglón por renglón, sin que falte cosa alguna. Pero esa historia no es cualquier historia. No es la historia de ciertos acontecimientos inconexos. Es la historia que unifica todas las cosas, la historia de Cristo como Redentor siendo entronizado por su creación. Esta historia ciertamente comenzó en Edén, aunque fue planeada desde la eternidad, pero entró en su recta final con la inmolación de Cristo en la cruz. Por eso se le llama Cristo, el Cordero inmolado. Desde el momento en que Cristo fue inmolado en la cruz, toda la historia avanza hacia su desenlace final bajo el gobierno soberano de Jesucristo. Los acontecimientos que hoy nos parecen inconexos, injustos o inexplicables, están siendo conducidos indefectiblemente hacia ese fin. ¿Cuál? La entronización de Cristo como Cordero inmolado
por su creación. Como bien señala el comentarista Hendriksen, citando a Bavinck, observamos alrededor nuestro tantos hechos que no nos parecen razonables, tantos sufrimientos injustos, tantas calamidades inexplicables, tan extraña y desigual distribución de destinos y un contraste tan grande entre los extremos de la alegría y la tristeza, que al reflexionar sobre estas cosas nos vemos forzados a elegir entre dos alternativas: ver el mundo gobernado por una ciega voluntad o deidad maléfica, como creen algunos pesimistas, o, basándonos en las Escrituras y mediante la fe, descansar en la soberana y absoluta voluntad, aunque incomprensible, sabia y santa de aquel que algún día hará que la plena luz de los cielos amanezca sobre los misterios de esta vida. Es importante notar esto, hermanos. Otra vez, insisto, no hablamos solo de la entronización de Cristo como Dios soberano y Rey creador, sino de su entronización evangélica como Cordero inmolado. Es decir, la entronización de Cristo como Señor Salvador, como Dios Redentor, de tal manera que esta no es solo su historia, es su historia redentora. No es solo la de su divina persona, sino la de Él como Cordero. Tengamos esto presente para poder pasar a mi tercer y último punto. ¿Hacia dónde va corriendo la historia? El cuadro más grande, hermanos, hacia la glorificación del Señor. Pero esta glorificación del Señor tiene algo, no es abstracta, es algo concreto. La gloria del Señor, quien salva judíos, gentiles, como Él quiere. Luego vimos, hermanos, hacia dónde se va dirigiendo la historia. Lo hicimos notar desde Apocalipsis 5. Hermanos, la historia se va conduciendo a la entronización de Cristo como Redentor por su creación. Y finalmente, hermanos, esta pregunta puede ser respondida mirando la esencia misma del plan eterno, cómo está escrita en al menos 3 textos, hermanos. Estos textos, junto con los que hemos citado, nos están revelando la esencia misma del plan eterno de Dios. Y al hacerlo nos enseñan que la historia está inseparablemente unida a su naturaleza redentora. En otras palabras, la historia que vivimos, la única historia, es en sí misma la historia redentora cuyo fin es la entronización de Cristo. Miremos el primer texto muy específico. Efesios 1, del 9 al 10. De nuevo el contexto. El apóstol en Efesios 1, de forma general, nos habla de una salvación planeada desde la eternidad, en la cual Cristo es el amado, en quien los escogidos fueron elegidos. En Efesios 1 se nos presenta tanto el propósito como los medios de esta elección soberana para salvación. Y en medio de este desarrollo, Pablo nos revela el gran designio final de la historia, versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, este es un mega texto. Porque podemos decir, bueno,
El fin de la historia es que el Señor quiere rescatar un pueblo para su adoración. Gloria a Dios. Eso hace parte, pero no es el fin. Usted leyó cuál es el fin. Cuando todo se cumpla, ¿qué tiene que pasar? No solo que todos los elegidos estarán en Cristo. No solo eso. Eso hace parte, ese no es el plan. Eso hace parte del plan. ¿Cuál es el plan? Que según su beneplácito es lo que a él le plació hacer de su buena gana. ¿Cuál es su beneplácito? ¿Qué se propuso en sí mismo antes? Note, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Algo más claro que eso, hermanos? ¿Hacia dónde se está dirigiendo la historia? A reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, cuando todo el rollo se ha escrito, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo? Reuniendo todas las cosas bajo Cristo. ¿Qué cosas? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Definitivamente no es el hombre el propósito de Dios, es el Hijo del Hombre el propósito de Dios. Nosotros solo hacemos parte de ese gran plan. Pablo le llama misterio, que no es algo místico. Misterio se le llama a algo que antes había estado oculto, como con una cortina, y el Señor lo fue corriendo un poco la cortina, poco a poco, con el tiempo. No corrió la cortina de una vez, sino poco a poco, hasta que quedó despejado. Es la revelación del señorío de Cristo por el Evangelio. Dios tenía desde la eternidad un plan: entronizar a su Hijo como Señor sobre todas las cosas y hacerlo de manera redentora. No se trata de cualquier dominio, sino del señorío de Cristo como Salvador, revelado en su tiempo por el Evangelio. Por ello, toda la creación será reunida bajo su autoridad. Hacia allá se está conduciendo la historia. Cuando todo lo creado, visible e invisible, sean dominios, tronos, todas estas cosas, donde todo sea reunido bajo su autoridad, su pueblo que se somete voluntariamente por gracia salvadora, pero también sus enemigos que serán sometidos judicialmente por su poder soberano. Cristo entonces será vindicado como Señor absoluto, pues vino al mundo a salvar pecadores y a llamar a la reconciliación. Los pecadores reconciliados serán puestos bajo Cristo por gracia. Los pecadores que no se reconciliaron con Dios serán sometidos judicialmente a su poder soberano. Al final, todo quedó bajo Cristo. ¿Hacia dónde se está conduciendo la historia? Hacia allá. Colosenses 1, 15 al 20, que leímos públicamente, después de presentarnos a Cristo como la imagen del Dios invisible, es decir, Cristo es el Dios que podemos ver, en otras palabras, porque a Dios nadie lo vio, pero Jesucristo es el Dios que podemos ver. Colosenses 1 nos presenta a Cristo como creador y sustentador de todo, aún como la cabeza de la iglesia. El apóstol afirma: para que en todo tenga la preeminencia, y dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál es el cuadro que nos presenta Colosenses? Hermanos, que todas las cosas han sido hechas, creadas, sustentadas, teniendo a Cristo en el centro. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Para, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Aquí se nos dice más o menos lo mismo que en Romanos, Apocalipsis, Efesios. Pero en otras palabras, todas las cosas visibles e invisibles, celestiales y terrenales, serán reconciliadas en Cristo. Ahora atienda a esto, que en este texto la palabra reconciliación no goza del mismo significado que en otras. No significa que al final todos serán salvos, porque todo será reconciliado en Cristo. Más bien, reconciliado quiere decir que al final todo será ordenado, pacificado y sometido por medio del Cristo que murió en la cruz. El universo entero será restaurado y conducido a un orden mejor con Cristo Redentor como su centro. La vida eterna, los cielos nuevos, la tierra nueva, todo lo bello, glorioso y permanente de ese estado final tiene su fundamento en la cruz de Cristo. También, cuando todo pecado y toda enemistad sea definitivamente suprimido y metido en orden, el reino de Cristo será un reino de paz eterna. ¿Hacia dónde va dirigido todo, hermano? Hasta que Cristo tenga en todo la preeminencia. Finalmente, 1 Corintios 15, 24 al 27. Un texto complejo, hermanos. 1 Corintios 15. Resurrección y cosas así. Pero al menos en los versículos 24 al 27 nos muestra un desenlace histórico. Dice, luego vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre. Saltando más adelante dice, porque preciso es que Él reine, lo que está haciendo hoy, ¿hasta qué? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos, aquí dice que el fin vendrá cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Y yo me pregunto, y pregúntese usted, ¿de qué reino estamos hablando? ¿Del reino de todas las cosas creadas? Oh, no, un momento. ¿Por qué sabemos que no es así solamente? Porque aquí nos dice que el último enemigo que será vencido, ¿cuál es? Y la muerte vino como resultado ¿de qué? Exacto. ¿De qué reino estamos hablando? Del reino que le tiene a Él como Salvador del pecado, porque el pecado lleva a la muerte. ¿Me hago entender, hermano? No es cualquier reino. El punto no es, llegará un día donde el Señor reine sobre la creación. Yo creo eso. Pero cuando dice que va a suprimir la muerte, que es la consecuencia del pecado, es una forma de decir que ese reino en el cual Él va a resplandecer, ese reino que le tiene como Salvador, al final de todo, su gloria salvadora será exhibida. Prueba final de que su gloria salvadora será exhibida, que la muerte será destruida. Cristo reina ahora, claro, conduciendo la historia punto por punto hasta que en su venida, habiendo cumplido plenamente el propósito de esta era, entregue el reino al Padre. Así podemos responder con claridad la pregunta inicial, ¿hacia dónde va corriendo esta historia? Esta historia corre por los rieles firmes de la soberanía de Dios hacia la entronización evangélica de Cristo como Redentor. Y cuando ese propósito haya sido consumado, Cristo morará con su pueblo en los cielos nuevos y la tierra nueva para siempre, siendo Dios el todo en todos, con sus enemigos definitivamente vencidos y alejados, sin posibilidad de alguna amenaza eterna. No es la historia que le enseñan a uno en el colegio, ¿verdad? Pero esta es la historia, y es la única historia que está aconteciendo. La única.
porque no hay otra. Aunque esta tarde deseo abordar con mayor detalle cuál debería ser nuestro papel como creyentes y especialmente como iglesia, sabiendo hacia dónde se dirige la historia, permítame concluir con lo siguiente. Algo puede ser muy directo, pero es necesario. En primera medida, tengo una palabra para los amigos no creyentes. Nunca los olvidamos, ¿sabe? Nunca los olvidamos. Su condición puede llegar a perturbar nuestra mente un poco. No somos indiferentes a ninguno. No mire un ataque a usted como persona. Lea en cada exhortación que se le hace desde aquí un amor genuino por su alma. Si usted en una iglesia no escucha esto, no lo va a escuchar. Me atrevería a decir que ni siquiera en muchas iglesias usted va a escuchar esto. Amigo, quizá usted sea una de estas personas que procura entenderlo todo. Eso es parte de nuestra naturaleza, querer entender todo, hermanos. No somos los primeros que nos acercamos a preguntarnos, ¿y esto para dónde va? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Quizás usted entienda de economía, de historia, de política tan en boga hoy, de salud, de educación. Usted analiza, calcula, proyecta y hace sus pronósticos de lo que vendrá mañana. Viene nuestra naturaleza, hermanos. ¿Hacia dónde se está conduciendo todo? Quizá usted diga, no, debacle económico, o algún día vendrá otra pandemia, esa sí es más dura, o no sé, si la educación sigue progresando, la inteligencia artificial, bla, 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 y hacemos nuestros vaticinios, nuestras proyecciones de la vida. Aún, hijos, hagan esto. Yo ya no estaré aquí cuando ustedes bla, 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 y le damos un significado a la historia. Usted que es capaz de analizar los peligros y riesgos de esta vida, permítame hacerle una pregunta honesta y directa. ¿Acertó en su diagnóstico de hacia dónde se está dirigiendo la historia? ¿Acertó? Usted dijo, ya se me hacía que por ahí va la historia. O usted puede decir, ni cerca he interpretado bien esta historia. Si la única historia que realmente está ocurriendo es la historia redentora, y si Cristo es su centro inevitable, entonces debemos hacernos una pregunta muy profunda. Entonces, si esta es la historia redentora, y si Cristo es su personaje principal, ¿cuál es entonces el verdadero problema de la humanidad? Si la historia es la historia de la salvación y Cristo es su personaje principal, si esa es la solución, el centro, el fundamento, ¿cuál es nuestro verdadero problema como humanidad? ¿Cuál es el conflicto real que se ha vivido en esta historia? Se sigue viviendo y se vivirá. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la lucha? Como dice alguien, ¿es la lucha cultural? No, amigos. Es la lucha evangélica. El verdadero problema es el pecado y Cristo es el único Salvador. Todo lo que usted puede analizar, desigualdades, economía, salud, tiene como fundamento el mayor problema del hombre, el pecado. Del pecado es que brotan las injusticias, las violencias, las enfermedades, las desigualdades, toda miseria humana.
Quizá usted ha enfocado su vida a atacar los síntomas, pero amigo, así como en la salud, nada puede ser a veces más peligroso que atacar los síntomas, porque usted puede aliviar el síntoma y desatender la enfermedad. Atacar los síntomas hoy puede parecer más espectacular, hermano, porque ¿qué puede ser más espectacular que tener fiebre de 40 y luego no tenerla? Atacar los síntomas, enfocar la vida para derrocar las injusticias de la sociedad, para que seamos un pueblo más educado, para que no haya más violencia, para que no haya miserias humanas. Todo eso puede parecer más espectacular y darle una sensación momentánea de alivio, pero ni siquiera rasguñó el problema principal. El mal es radical, es decir, está en la raíz y requiere una solución radical. Y aquí debo decirle algo con claridad y amor. No solo es necesario que usted reconozca que el gran problema es el pecado en abstracto. En realidad, amigo, su mayor problema es su pecado. No el pecado en abstracto, como si el pecado viviera fuera suyo. El gran problema, amigos, con usted es su pecado. Cristo debe venir a salvarlo del pecado. Cristo debe venir a perdonar sus culpas y librarlo de las consecuencias eternas del pecado, y usted por su parte debe venir a Él arrepentido, creyendo en su obra redentora en la cruz. La verdad es que sin Cristo solo estamos arañando la superficie de la historia, de los problemas, de las soluciones. Nos quedamos con los síntomas, pero perdemos de vista la causa, y el problema no es menor, porque excluir a Cristo del centro de la historia tiene consecuencias eternas. Nadie puede morir y entrar en comunión con Dios habiendo desplazado a Cristo del lugar que le corresponde. No piense que su vida se sale del control de Dios. Ni siquiera millones de pecadores juntos desviarán el curso de la historia divina. La historia de Dios no perderá. El que pierde es el hombre que permanece fuera de Cristo. Le exhorto, únase al sentido de la historia. Si todo está corriendo a la entronización de Cristo como Cordero inmolado, haga también de esa historia su historia. Únase al sentido de esta historia, no se una como espectador, ni como crítico, ni como simple observador. Únase a esta historia como redimido, como hijo de Dios, como alguien reconciliado por la sangre del Cordero. Adore a Dios, sírvale, viva para Él, porque al final definitivamente de esto es que se trata todo. Queridos hermanos, usted y yo hemos sido instruidos permanentemente para reconocer y descansar en la soberanía de Dios, y damos gloria a Dios por ello. Qué bendita doctrina, hermano, cuando usted entendió que este libro que esta historia no está a merced del destino, ni de la suerte, y ni siquiera de nuestra propia mano. Gloria a Dios, el día que lo entendimos, que el mundo es de Dios, que Él lo gobierna soberanamente. De este tema debemos seguir aprendiendo, afirmándonos en verdad con humildad y reverencia. Pero no olvide ahora añadir este punto indispensable a su entendimiento, que Cristo no solo es Rey soberano, es el Redentor soberano. El que está dirigiendo la historia no solo es soberano, es el Redentor soberano. La historia no tiene simplemente como propósito que al final todo saldrá bien.
La historia tiene el propósito, en su fin más alto, reconocer plenamente a Jesucristo como Rey, para salvación de unos y para juicio de otros. Es decir, nuestra esperanza no es únicamente que Cristo triunfará, sino que Cristo triunfará como Salvador. A nosotros los creyentes no nos anima solo el desenlace general de la historia, sino aquella parte que nos es tan preciosa, que todos los que han vivido, viven y vivirán, reconocerán que Jesucristo es el Señor. Esto es tan sagrado para nosotros. Porque no solo queremos que Cristo cumpla la historia, algo más sagrado tenemos en el corazón, que todos confiesen que Él es el Señor. Eso es tan sagrado para nosotros. ¿En qué consiste su crianza de hijos si no en esto, hermanos? ¿No? ¿Qué es lo que más desea de sus familias no creyente? Que confiesen a Cristo como Salvador. Y al final de la historia, eso ocurrirá. Pero no todos lo harán desde la misma condición. Unos lo harán como redimidos, otros lo harán como condenados, pero todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Ese día usted va a querer estar de pie al lado del Cordero cuando vea que eso fue real, hermanos. Hermanos, en la eternidad no hay incrédulos. Todos confesarán el señorío de Cristo, algunos para vida eterna, otros para condenación justa. Por eso, hermanos, animémonos y unámonos con mayor discernimiento al verdadero sentido de la historia. Como iglesia, hermanos, procuremos sobre todas las cosas la entronización de Jesucristo en los corazones por medio del Evangelio, comenzando en nuestro corazón, continuando en el corazón de nuestra iglesia y extendiéndonos hacia aquellos que hoy viven como enemigos del Señor. Porque esta es la obra a la cual Dios nos ha llamado, mientras la historia sigue corriendo hacia su consumación plena en Cristo nuestro Señor. Oremos.